Se cuenta que un presidente soñó su propia muerte. Se cuenta que un hombre, marcado por la tragedia de perder a 3 de sus hijos y vivir junto a una esposa perseguida por la tristeza, cargó también con el destino de toda una nación desgarrada por la guerra. Ese hombre fue Abraham Lincoln, el líder que abolió la esclavitud, que defendió la democracia a sangre y fuego, y que, según narran quienes lo conocieron, tenía presentimientos tan extraños que parecían dictados por el futuro mismo. Abraham Lincoln vino al mundo un 12 de febrero de 1809, en una pequeña cabaña de madera en los bosques de Kentucky. No había lujos, ni médicos, ni más comodidades que las que ofrecía la frontera en expansión de los Estados Unidos. Su familia era pobre, y la vida en aquellas tierras se resumía en trabajar sin descanso para poder sobrevivir. Imagina por un momento crecer en un entorno donde lo único seguro es la incertidumbre. Las cosechas podían arruinarse de la noche a la mañana, las enfermedades acechaban sin remedio, y la educación formal era un privilegio al que casi nadie podía aspirar. Ese fue el mundo de Lincoln. Cuando apenas tenía 9 años, la tragedia golpeó con fuerza. Su madre, Nancy Hanks Lincoln, murió tras contraer una extraña enfermedad conocida como la leche mala, una intoxicación común en esas regiones rurales. El pequeño Abraham quedó profundamente marcado. Más tarde diría que todo lo bueno en él provenía de su madre. Se cuenta que desde aquel momento, Lincoln aprendió que la vida podía arrebatar lo más querido sin previo aviso, y esa idea nunca lo abandonó. Su padre, Thomas Lincoln, volvió a casarse con Sarah Bush Johnston, una mujer que el joven Abraham llegó a querer como a una segunda madre. Ella le dio apoyo y comprensión, y fue una de las primeras en animarlo a leer, a aprender por su cuenta. Porque Lincoln, aunque apenas asistió a la escuela formalmente durante menos de un año en total, devoraba libros como quien busca oxígeno, leía la Biblia, fábulas de Esopo, las vidas paralelas de Plutarco y hasta manuales legales, todo iluminado por la tenue luz del fuego en noches interminables. Ese amor por el conocimiento fue su refugio y su arma. Mientras trabajaba como granjero, leñador o transportando mercancías en barcazas por el río Mississippi, nunca dejó de leer ni de observar. Se cuenta que anotaba frases que le parecían importantes en tablas de madera, porque no tenía papel, y las repasaba hasta memorizarlas. El joven Lincoln no tardó en hacerse notar en su comunidad por su estatura imponente, medía casi 2 metros, y por su capacidad de contar historias. En una época sin televisión ni radio, los relatos orales eran el entretenimiento principal, y Lincoln sabía cómo ganarse a la gente con humor, ingenio y un carisma inesperado en alguien tan tímido. Su primer contacto con la política llegó en Illinois, donde trabajó en New Salem como empleado de una tienda. Allí se ganó la reputación de hombre honesto y justo, tanto que le apodaron Honest Abe. En 1832, con apenas 23 años, se presentó a las elecciones para la legislatura del estado de Illinois. Perdió, pero aquella derrota no lo detuvo. La vida ya le había enseñado que la perseverancia era más fuerte que cualquier fracaso. Tras la derrota, probó suerte en varios oficios: topógrafo, cartero, incluso militar voluntario en la milicia local durante la llamada Guerra de Halcón Negro contra tribus nativas. Aunque no combatió directamente en grandes batallas, sus compañeros recordaban que Lincoln ejercía liderazgo natural, resolviendo conflictos entre soldados sin recurrir a la violencia. Era un joven que inspiraba confianza. Años más tarde, con disciplina casi obsesiva, Lincoln decidió estudiar leyes por su cuenta. Y aquí vuelve a aparecer su carácter autodidacta. Sin universidades ni maestros, aprendió leyendo manuales legales prestados y copiando párrafos enteros para comprenderlos. Finalmente, en 1836, consiguió la licencia de abogado. Este logro fue crucial. Un muchacho que había nacido en la miseria ahora podía defender causas en tribunales y ascender socialmente. Su carrera en la abogacía le dio otra herramienta: la oratoria. En un país en el que los discursos podían cambiar la opinión pública, Lincoln se entrenó debatiendo en plazas, en tabernas, en juicios. Poco a poco fue perfeccionando un estilo claro, directo y cargado de lógica. Se cuenta que podía desarmar a sus adversarios con un razonamiento sencillo y luego rematar con una anécdota graciosa que hacía reír incluso a los que habían perdido el debate. En 1834 fue elegido finalmente como legislador en Illinois. Era el inicio de su camino político.
En la legislatura estatal se opuso al poder excesivo de los terratenientes y defendió proyectos que modernizaran las infraestructuras. Allí también empezó a forjarse una reputación de hombre moderado, capaz de tender puentes en un tiempo en que la política se volvía cada vez más polarizada. Su vida personal también avanzaba. Se mudó a Springfield, la capital de Illinois, donde construyó su carrera como abogado. Allí conoció a Mary Todd, una mujer culta, proveniente de una familia acomodada, con ambiciones políticas y carácter fuerte. Su relación fue intensa y compleja. Mary apoyaba las aspiraciones de Lincoln, pero también arrastraba un temperamento difícil y episodios de inestabilidad emocional que marcarían profundamente su matrimonio. Se cuenta que al principio Lincoln dudó incluso en casarse con ella, llegando a romper el compromiso para luego reconciliarse. Finalmente se casaron en 1842. La pareja tendría 4 hijos, aunque la tragedia volvería a atravesar su vida. 3 de ellos morirían jóvenes, dejando a Mary sumida en depresiones y a Lincoln cargando con un dolor silencioso que lo acompañó siempre. La vida le enseñó a resistir, a confiar en su propio esfuerzo y a entender que la tragedia no destruye necesariamente, también puede forjar carácter. Lincoln aprendió esa lección temprano y la llevaría consigo hasta la Casa Blanca. Abraham Lincoln saltó de ser un abogado de provincia a convertirse en una de las voces más poderosas contra la expansión de la esclavitud. Fue en 1858, durante los debates con Stephen Douglas, cuando su nombre empezó a resonar en todo el país. Allí pronunció una de sus frases más célebres: "Una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse". Con esas palabras, Lincoln no solo hablaba de la política de su tiempo, hablaba de un país entero desgarrado por una contradicción moral que ya no podía ocultarse. 2 años después, en 1860, Lincoln fue elegido presidente de los Estados Unidos. Era el primer republicano en alcanzar la Casa Blanca, y su victoria fue vista en el sur como una amenaza mortal a la institución de la esclavitud. En cuestión de semanas, varios estados sureños declararon su secesión, y la nación se precipitó a la guerra civil más sangrienta de su historia. Imagina por un momento el peso que cayó sobre sus hombros. No solo debía salvar la unión, sino también redefinir qué significaba la libertad en un país que se decía democrático, pero que mantenía a millones de personas esclavizadas. La guerra estalló con furia. Batallas como Bull Run, Antietam o Gettysburg dejaron decenas de miles de muertos en un solo día. Cada telegrama que llegaba a la Casa Blanca traía cifras de bajas que hoy nos parecen imposibles de asimilar. Lincoln visitaba los campos de batalla, hablaba con soldados, escuchaba sus quejas, y nunca dejó de escribir cartas a las familias de los caídos. Era un presidente cercano, humano, que se dejaba ver cansado, con arrugas cada vez más profundas y una mirada ensombrecida. Pero mientras el país sangraba, también su hogar se llenaba de luto. En 1862, su hijo Willie, de apenas 11 años, murió de fiebre tifoidea en la misma Casa Blanca. La pérdida destrozó a Mary Todd, que se hundió en la desesperación y comenzó a interesarse por sesiones espiritistas, convencida de que podía comunicarse con su hijo fallecido. Lincoln, por su parte, quedó devastado. Se cuenta que vagaba por los pasillos de la Casa Blanca, solo, incapaz de contener las lágrimas. Para él, la muerte ya no era un rumor de infancia, ni un recuerdo de juventud. Era una presencia constante en su vida adulta, incluso en el corazón del poder. A la tragedia familiar se sumaba otra: la dificultad de encontrar líderes militares capaces de enfrentar al sur. Al principio, Lincoln depositó su confianza en el general George McClellan, un organizador brillante pero excesivamente cauteloso. McClellan nunca se atrevía a arriesgarse en el campo de batalla, y Lincoln, desesperado, llegó a decir: "Si McClellan no quiere usar su ejército, me gustaría pedirle que me lo preste un rato". Se cuenta que, frustrado por su inacción, lo destituyó finalmente en 1862. El contraste llegó con hombres como Ulysses S. Grant y William Tecumseh Sherman. Grant, a diferencia de McClellan, era directo y agresivo. No temía las bajas si con ello aseguraba la victoria. Sherman, por su parte, llevó la guerra total al sur, destruyendo vías férreas, cultivos y ciudades enteras. Lincoln comprendió que solo con líderes de ese temple podría doblegar la resistencia confederada, pero esas decisiones lo pusieron en el centro de la tormenta política. Los demócratas lo acusaban de tirano, los republicanos radicales lo tachaban de tibio, y hasta la prensa del norte lo ridiculizaba a diario. Había caricaturas que lo presentaban como un simio incapaz de gobernar, y sin embargo Lincoln resistía. Su fortaleza no era la de quien no siente el dolor, sino la de quien aprende a cargarlo. En medio de ese caos, Lincoln se aferró a su visión de un país unido y libre.
Fue un acto de valentía política, pero también de profundo significado humano. Por primera vez, el gobierno de los Estados Unidos reconocía oficialmente que la esclavitud era incompatible con la idea de libertad. Ese mismo año, en un pequeño pueblo de Pensilvania llamado Gettysburg, Lincoln pronunció uno de los discursos más famosos de la historia. Apenas 2 minutos bastaron para transformar una ceremonia en un manifiesto de democracia. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá de la faz de la tierra. Palabras breves, pero cargadas de una fuerza que aún resuena hoy. Se cuenta que tras aquel discurso, Lincoln dudó de su impacto. Creía que no había estado a la altura. Mientras tanto, en lo íntimo, las tensiones crecían. Mary Todd sufría cada vez más episodios de inestabilidad emocional, agravados por la pérdida de su hijo. Muchos de sus colaboradores temían por su salud mental, pero también admiraban su capacidad de mantenerse firme cuando el país entero parecía derrumbarse. Así, el Lincoln del segundo capítulo de su vida pública es también el Lincoln del dolor privado. Un hombre que, mientras daba forma a la emancipación y luchaba por la unión, lloraba a su hijo perdido y convivía con la fragilidad emocional de su esposa, como si el destino se empeñara en recordarle que la tragedia no lo abandonaría nunca, ni siquiera en los salones más poderosos de Washington. Se cuenta que, en los últimos meses de su vida, Abraham Lincoln caminaba con un aire sombrío, como si presintiera que su tiempo se acababa. A pesar de ello, la nación estaba en vísperas de una victoria decisiva. La guerra civil llegaba a su fin. En abril de 1865, el general Robert E. Lee se rendía a Ulysses S. Grant en Appomattox. La Unión había sido preservada y la esclavitud abolida. El sueño de Lincoln se había cumplido, pero a un costo de más de 600,000 vidas. Ese mismo año, Lincoln había sido reelegido con un margen amplio. En su segundo discurso inaugural, apenas semanas antes de morir, pronunció palabras que sonaban casi como un testamento. Con malicia hacia nadie, con caridad para todos. Era un llamado a la reconciliación, a curar las heridas del país. Muchos lo vieron como un acto de grandeza. Él lo vivía como una necesidad desesperada de dar sentido al sacrificio. Pero Lincoln, aun en la cima de su triunfo, parecía arrastrar una sombra. Se cuenta que tuvo un sueño inquietante que relató a sus colaboradores más cercanos. Dijo que había entrado en la Casa Blanca y que todo estaba en silencio, como vacío. Al llegar a la sala este, vio un féretro custodiado por soldados y rodeado de gente llorando. Preguntó quién había muerto y alguien respondió: "El presidente ha sido asesinado". Lincoln despertó sobresaltado, convencido de que aquel sueño era una advertencia. No era la primera vez que hablaba de presentimientos. Sus allegados recordaban que a menudo mencionaba sueños de barcos avanzando hacia un horizonte desconocido, símbolos que él interpretaba como augurios de grandes cambios o de muerte. Para un hombre marcado por tantas tragedias personales, esas visiones parecían confirmaciones de algo que ya llevaba dentro, la idea de que no viviría mucho tiempo. El destino se cumplió la noche del 14 de abril de 1865. Lincoln decidió asistir al Teatro Ford en Washington, acompañado de su esposa Mary Todd. La obra era una comedia ligera, Our American Cousin. Irónico, ¿no? Mientras la nación celebraba la victoria, el presidente buscaba unas horas de distracción. En el palco presidencial, mientras el público reía, un actor famoso del sur, John Wilkes Booth, logró entrar armado. Se cuenta que esperó el momento de la carcajada más fuerte para disparar un tiro directo a la cabeza de Lincoln. El presidente se desplomó inconsciente. Booth gritó: "Sic semper tyrannis", así siempre a los tiranos, y huyó por el escenario. Lincoln fue trasladado a una casa cercana, donde permaneció en coma hasta la mañana siguiente. El 15 de abril, al amanecer, el presidente que había salvado a la Unión y abolido la esclavitud exhalaba su último aliento. Uno de sus secretarios, Edwin Stanton, pronunció una frase que se volvería legendaria: "Ahora pertenece a los siglos". Lo que siguió fue un duelo nacional de proporciones nunca vistas. El cuerpo de Lincoln fue velado primero en Washington y después llevado en tren funerario a través de varias ciudades: Baltimore, Filadelfia, Nueva York, Cleveland, Chicago y finalmente Springfield, Illinois, el lugar donde había construido su vida. A lo largo del trayecto, millones de personas salieron a las calles para despedirlo.
Se cuenta que en Nueva York la multitud era tan grande que parecía que toda la ciudad se había detenido. En cada estación, flores, banderas y lágrimas acompañaban el paso del féretro. Ese viaje se convirtió en un ritual colectivo de dolor y de unión. La nación entera, desgarrada por la guerra, se vio obligada a reflexionar sobre el sacrificio de aquel hombre que había llevado la carga del país sobre sus espaldas. Lincoln pasó, en cuestión de días, de ser un presidente discutido y criticado a un mártir venerado. El mito se reforzó con sus sueños premonitorios. La idea de que había anticipado su propia muerte se transmitió como una leyenda que le daba a su final un aire casi profético. El pueblo necesitaba creer que Lincoln había sabido lo que se avecinaba, que su vida y su sacrificio tenían un sentido más profundo. Para Mary Todd, la tragedia fue insoportable. Tras perder a 3 de sus 4 hijos y ahora a su esposo, cayó en una espiral de dolor del que nunca se recuperó. Para el país, en cambio, Lincoln se transformó en símbolo, el hombre que dio su vida por la unidad y la libertad. Se cuenta que su funeral en Springfield fue sobrio, pero cargado de emoción. Allí descansó finalmente el niño pobre que había nacido en una cabaña de madera y que terminó convertido en el mártir de la democracia estadounidense. Así, la historia de Lincoln se cierra con una paradoja. Alcanzó la mayor victoria política y moral de su tiempo, pero no vivió para verla consolidada. Murió en el momento de mayor esperanza, como si su vida hubiera estado marcada, desde el principio hasta el final, por el signo de la tragedia y la sombra del destino. Se cuenta que Abraham Lincoln nunca dejó de ser aquel niño que, a la luz de una hoguera, buscaba en los libros las respuestas que la vida no le daba. Fue un hombre marcado por tragedias personales, perseguido por sueños inquietantes, y al mismo tiempo el presidente que sostuvo a un país entero en su hora más oscura. Desde la cabaña de madera en Kentucky hasta el palco del Teatro Ford, su vida fue una cadena de pruebas y pérdidas, pero en cada golpe encontró la fuerza para seguir, y en cada tragedia la inspiración para hacer del dolor un compromiso con la libertad y la justicia. Hoy lo recordamos no solo por lo que logró, sino también por lo que simboliza, la idea de que la grandeza no nace del privilegio, sino de la capacidad de resistir, de soñar y de actuar con coraje, incluso cuando el destino parece escrito en contra. La historia de Abraham Lincoln nos deja una enseñanza clara. La vida puede estar marcada por el sufrimiento, pero ese mismo sufrimiento puede convertirse en la semilla de un legado que trascienda siglos.